El invierno de 1867 en San Luis Potosí no era como los demás. Un frío inusual azotaba la región, convirtiendo los caminos en venas congeladas que apenas permitían el tránsito entre los pueblos dispersos en la sierra. La nieve, extraña visitante en estas latitudes, se acumulaba en las cornisas de las casas y en los bordes de los caminos. Era en este escenario implacable donde comenzaba nuestra historia, una que los archivos médicos intentarían sepultar durante décadas. 16 de enero de 1867, 14:37 horas. Elliot Harmon, un hombre de 38 años, entró en la joyería Goldstein con paso vacilante. Sus botas gastadas dejaban un rastro húmedo sobre el suelo de madera pulida. El establecimiento, situado en la calle principal de San Luis Potosí, era conocido por su discreción y por la honestidad de su propietario, Isaac Goldstein, un judío alemán que había llegado a México huyendo de los pogromos europeos 20 años atrás. «Buenas tardes, señor Goldstein», pronunció Elliot con voz áspera, como quien no ha conversado en días. «Necesito vender esto». De su bolsillo extrajo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de algodón desgastado. Con movimientos meticulosos, casi rituales, lo depositó sobre el mostrador de cristal. Al desplegar el pañuelo, quedó expuesto un anillo de oro con un modesto diamante central. «Era de mi esposa, Marguerite. Falleció hace 3 meses», explicó Elliot, evitando la mirada del joyero. Isaac Goldstein, un hombre de 72 años con manos temblorosas pero ojos agudos, alcanzó su lupa de platino, herencia de su padre. La colocó sobre su ojo derecho y examinó la joya con la precisión mecánica de quien ha pasado toda una vida evaluando objetos preciosos. «Un trabajo exquisito, señor Harmon. Parece europeo, quizás». Su voz se detuvo abruptamente. Bajo la lente de aumento algo había captado su atención. No era el corte del diamante, ni la pureza del oro. Era algo más, algo que hizo que las venas de sus manos se marcaran como ríos azules bajo su piel pálida. «¿Ocurre algo, señor Goldstein?», preguntó Elliot, súbitamente tenso. El joyero no respondió. Con movimientos deliberadamente lentos, depositó el anillo sobre un paño negro y, sin apartar la vista de él, se dirigió hacia la parte trasera de la tienda. Elliot observó, perplejo, cómo el anciano descolgaba el teléfono recién instalado en la ciudad, uno de los primeros en todo San Luis Potosí, y giraba la manivela con urgencia contenida. «Comuníqueme con la oficina del sheriff Martínez». «Es urgente», pronunció Goldstein en un susurro que, sin embargo, resonó en la tienda vacía. Elliot permaneció inmóvil, desconcertado. Por la ventana podía ver cómo comenzaba a nevar nuevamente. Pensó en Caleb, su hijo de 8 años, solo en la cabaña a las afueras de la ciudad, en la zona conocida como El Monte. El niño no podía quedarse sin supervisión por mucho tiempo, no en su condición. «Señor Goldstein, si hay algún problema con el anillo, puedo explicarlo. Pertenecía a la familia de Marguerite desde...» «Siéntese, señor Harmon», interrumpió el joyero, señalando una silla de madera junto al mostrador. «El sheriff Martínez viene en camino, y también he llamado al doctor Whitfield». «¿El doctor? No entiendo. Yo solo vine a vender un anillo», protestó Elliot, pero algo en la mirada del anciano le hizo obedecer y tomar asiento. A las 15:22 horas, el sheriff Francisco Martínez entró en la joyería acompañado por el doctor Marcus Whitfield, un médico norteamericano que había llegado a San Luis Potosí siguiendo a su esposa mexicana. El contraste entre ambos era notable. Martínez, corpulento y con bigote espeso, vestía un uniforme impecable a pesar del clima. Whitfield, delgado y de movimientos precisos, llevaba un maletín de cuero negro que nunca abandonaba. «Señor Harmon», saludó el sheriff con una formalidad que revelaba tensión. «El señor Goldstein nos ha contactado por un asunto delicado». Elliot se puso de pie, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por su espalda como un insecto frío. «Sheriff, yo solo vine a vender el anillo de mi difunta esposa. Necesito el dinero para medicamentos. Mi hijo está enfermo». El doctor Whitfield dio un paso adelante. «¿Su hijo está enfermo? ¿Qué síntomas presenta?». La pregunta, aparentemente rutinaria, fue pronunciada con una intensidad que desconcertó a Elliot. «Debilidad, fiebre intermitente. No puede caminar desde hace semanas», respondió Elliot con cautela. El doctor y el sheriff intercambiaron miradas. Isaac Goldstein permanecía junto al teléfono, como si esperara otra llamada crucial.
Señor Harmon, habló finalmente el sheriff, necesitamos visitar su casa, ahora mismo. Mi hijo está solo. No puedo permitir que lo asusten, protestó Elliot. No es una petición, aclaró Martínez, llevando su mano instintivamente hacia la culata de su revólver. A las 16:45 horas, 3 caballos y un carruaje médico avanzaban con dificultad por el camino nevado hacia el monte. El silencio entre los hombres era tan denso como la nieve que caía sin descanso. Elliot cabalgaba al frente, guiando al grupo hacia su cabaña, una construcción modesta pero sólida que se revelaba entre los árboles. Al llegar, el doctor Whitfield fue el primero en desmontar. Sin esperar invitación, avanzó hacia la puerta. Elliot lo detuvo. «Doctor, mi hijo no sabe que he salido a vender el anillo de su madre. Por favor, permítame entrar primero». Whitfield asintió secamente. Elliot entró en la cabaña, iluminada apenas por el fuego moribundo de la chimenea. En la habitación principal, sobre un catre estrecho, yacía Caleb Harmon. El niño volvió lentamente su rostro hacia la puerta. «¿Papá?», llamó con voz débil. «Estoy aquí, Caleb. He traído al doctor Whitfield para que te examine». Los ojos del niño se abrieron con temor. «Dijiste que no vendrían más doctores». «Este es diferente», mintió Elliot. «Todo estará bien». El doctor Whitfield entró en la habitación, seguido por el sheriff Martínez. El médico se acercó al catre y observó al niño con una expresión indescifrable. Con movimientos metódicos, extrajo un estetoscopio de su maletín y lo colocó sobre el pecho del pequeño. Lo que descubrió en ese momento desafiaría todos sus años de formación médica. 17 de enero de 1867, 08:15 horas. La oficina del doctor Whitfield, ubicada en un edificio colonial en el centro de San Luis Potosí, permanecía cerrada al público aquella mañana. Un cartel escrito a mano en la puerta anunciaba «Consultas suspendidas por emergencia médica». En el interior, 3 hombres rodeaban una mesa de exploración donde yacía Caleb Harmon, inconsciente pero estable. «Es médicamente imposible», murmuró el doctor Whitfield, pasando una mano por su cabello canoso. «He revisado 3 veces los resultados». El sheriff Martínez observaba desde una esquina, mientras el padre Ignacio Fuentes, médico antes de tomar los hábitos y ahora director del Hospital de la Caridad, examinaba al niño con el ceño fruncido. «¿Estás completamente seguro, Marcus?», preguntó el sacerdote. «Los hechos son irrefutables, Ignacio», respondió Whitfield, señalando una serie de documentos sobre su escritorio. «La temperatura corporal del niño es de 29 grados centígrados. Ningún ser humano sobrevive con una temperatura tan baja durante períodos prolongados. Su frecuencia cardíaca es de 12 latidos por minuto. Sus pupilas apenas reaccionan a la luz. Y sin embargo vive», completó el padre Fuentes. Elliot Harmon permanecía junto a su hijo, acariciando suavemente su cabello. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino. Después del descubrimiento inicial en la cabaña, el doctor Whitfield había insistido en trasladar a Caleb a su consulta para realizar más pruebas. Elliot había accedido a regañadientes. «Señor Harmon», intervino el sheriff Martínez con voz grave, «es momento de que nos diga la verdad. ¿Qué le ocurrió realmente a su esposa?». Elliot levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Ya se lo he dicho. Marguerite murió de fiebre hace 3 meses. La enterramos en el cementerio de El Monte». «¿Y el anillo?», insistió Martínez. «El señor Goldstein encontró algo inusual en él». El padre Fuentes intervino. «Francisco, este hombre está exhausto. Quizás deberíamos». «No, padre», interrumpió Elliot. «Entiendo la preocupación del sheriff. El anillo era de Marguerite, como he dicho. Era una reliquia familiar que trajo de Francia. Nunca me habló mucho de su historia». El doctor Whitfield se acercó a su escritorio y tomó un sobre sellado. Lo abrió con cuidado y extrajo un telegrama. «He contactado con la Universidad de Harvard», explicó. «El doctor James Henderson, especialista en casos médicos anómalos, llegará en 2 semanas. Mientras tanto, propongo mantener al niño bajo observación constante». «¿Aquí?», preguntó Elliot, alarmado. «No», respondió Whitfield. «En el Hospital de la Caridad. El padre Fuentes ha accedido a preparar una habitación aislada. No permitiré que mi hijo se convierta en un espécimen de laboratorio», protestó Elliot, poniéndose de pie. El sheriff Martínez dio un paso adelante, su mano nuevamente cerca del revólver. «Señor Harmon,
Existe la sospecha de que usted podría estar administrando algún tipo de sustancia a su hijo. Hasta que se demuestre lo contrario, el niño quedará bajo custodia médica. ¿Me está acusando de envenenar a mi propio hijo? La voz de Elliot tembló de indignación. Le estoy ofreciendo la oportunidad de demostrar su inocencia, respondió Martínez. Si no tiene nada que ocultar, no debería oponerse a que los médicos atiendan a Caleb. El silencio que siguió fue interrumpido por un débil gemido. Caleb había abierto los ojos. Su mirada, desorientada, recorrió la habitación hasta encontrar el rostro de su padre. «Papá, ¿dónde estamos?», susurró. Elliot se inclinó sobre su hijo. «Estamos con médicos que van a ayudarte, Caleb. Todo estará bien. Tengo frío», murmuró el niño. El doctor Whitfield se acercó rápidamente, colocando un termómetro bajo la axila del pequeño. Tras unos minutos lo extrajo y lo examinó con asombro. 27 grados, anunció. «Su temperatura sigue descendiendo». «Imposible», exclamó el padre Fuentes, acercándose para verificar por sí mismo. «Debería estar en shock hipotérmico profundo. Y sin embargo, está consciente y lúcido», observó Whitfield. Luego, dirigiéndose a Caleb con voz suave, «¿Puedes decirme tu nombre completo?» «Caleb André Harmon», respondió el niño sin vacilar. «¿Sabes qué día es hoy?» «Es jueves o viernes, quizás. He dormido mucho». El doctor y el sacerdote intercambiaron miradas de perplejidad. La función cognitiva del niño permanecía intacta a pesar de su estado fisiológico imposible. 20 de enero de 1867, 22:40 horas. La habitación 7 del Hospital de la Caridad había sido adaptada específicamente para Caleb. Las ventanas estaban selladas y custodiadas por un guardia. Dentro, el doctor Whitfield y 2 enfermeras realizaban turnos rotativos para monitorear constantemente al paciente. Elliot había recibido permiso para visitar a su hijo 2 horas al día, siempre bajo supervisión. Aquella noche, mientras la nieve golpeaba suavemente los cristales, el doctor Whitfield registraba meticulosamente los signos vitales de Caleb en un cuaderno encuadernado en cuero negro. «Doctor», llamó el niño desde la cama, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto, Caleb», respondió Whitfield acercándose. «¿Voy a morir?» La pregunta, pronunciada con la sencillez de quien inquiere sobre el clima, dejó al médico momentáneamente sin palabras. «¿Por qué preguntas eso, Caleb?» «Porque todos me miran como miraban a mamá antes de que se fuera», respondió el niño. «Y porque siento que me estoy apagando, como una vela». Whitfield se sentó en el borde de la cama. En sus 28 años de práctica médica, nunca había enfrentado un caso similar. Los signos vitales de Caleb desafiaban todo lo conocido sobre la fisiología humana. Su temperatura corporal había descendido a 25 grados. Su corazón latía 9 veces por minuto. Su respiración era tan lenta que a veces parecía detenerse por completo. «Caleb, estamos haciendo todo lo posible para entender qué te ocurre», respondió finalmente. «Y pronto llegará un especialista de Estados Unidos para ayudarnos». «No respondió mi pregunta, doctor», insistió el niño con una madurez desconcertante. Whitfield suspiró. «No lo sé, Caleb. Honestamente, no lo sé». En ese momento, la puerta se abrió y el sheriff Martínez entró apresuradamente, seguido por el padre Fuentes. «Doctor Whitfield, necesitamos hablar en privado», anunció Martínez. Los 3 hombres salieron al pasillo, dejando a una enfermera con Caleb. Una vez fuera, el sheriff extrajo un sobre de su chaqueta. «Hemos recibido respuesta del gobierno francés», informó. Marguerite Harmon, nacida Marguerite Delacroix, no era una simple campesina. Pertenecía a una antigua familia de Lyon, vinculada con prácticas alquímicas durante generaciones. «¿Alquimia?», repitió Whitfield con escepticismo. «Francisco, estamos en 1867, no en la Edad Media. La ciencia moderna tiene sus raíces en la alquimia, Marcus», intervino el padre Fuentes. «No deberíamos descartar información solo porque contradice nuestros paradigmas. ¿Qué tiene esto que ver con el estado de Caleb?», preguntó Whitfield. «El anillo», respondió Martínez. «El señor Goldstein identificó grabados microscópicos en el interior, símbolos que, según los expertos consultados, corresponden a una rama particular de alquimia relacionada con la preservación de la vida». «Esto es absurdo», protestó Whitfield. «Estamos buscando explicaciones científicas, no supersticiones». «Hay más», continuó Martínez, ignorando la interrupción. «Hemos exhumado el cuerpo de Marguerite Harmon». «¿Sin orden judicial?»,
exclamó Whitfield. Con autorización del gobernador, aclaró Martínez. El cuerpo presentaba anomalías. El forense está realizando análisis detallados, pero hay indicios de envenenamiento por mercurio y arsénico, elementos comúnmente utilizados en prácticas alquímicas. Un grito proveniente de la habitación interrumpió la conversación. Los tres hombres entraron precipitadamente para encontrar a Caleb, convulsionando violentamente en la cama, mientras la enfermera intentaba sujetarlo. «Rápido, sujeción y diazepam», ordenó Whitfield corriendo hacia el paciente. Pero antes de que pudieran actuar, las convulsiones cesaron abruptamente. Caleb quedó inmóvil, sus ojos abiertos mirando al techo. El doctor Whitfield se apresuró a examinar al niño, colocó su estetoscopio sobre el pecho del pequeño y escuchó atentamente. Su expresión se transformó en puro asombro. «No es posible», murmuró. «¿Qué ocurre?», preguntó el padre Fuentes. «Su corazón no late», respondió Whitfield. Y sin embargo, en ese preciso instante, Caleb giró lentamente la cabeza hacia ellos y habló con voz clara. «Mi madre sabía que esto pasaría. Ella me lo advirtió. 24 de enero de 1867, 15:30 horas. La biblioteca del monasterio de San Francisco, ubicada en las afueras de San Luis Potosí, albergaba una de las colecciones más antiguas de textos científicos y teológicos de todo México. Entre estanterías de madera oscurecida por el tiempo, el padre Fuentes y el doctor Whitfield examinaban minuciosamente un manuscrito francés del siglo XVII. «Traité sur la suspension vitale», tradujo el padre Fuentes. «Tratado sobre la suspensión vital». Autor, Jean-Baptiste Delacroix, 1683. «El apellido de soltera de Marguerite», observó Whitfield, pasando cuidadosamente las páginas amarillentas. «Un antepasado directo según los documentos que recibimos de Francia», confirmó el sacerdote. La familia Delacroix estuvo vinculada durante generaciones con investigaciones sobre los límites entre la vida y la muerte. En una mesa adyacente, Elliot Harmon permanecía sentado, con la mirada perdida en el vacío. Las ojeras profundas bajo sus ojos revelaban noches de insomnio. Desde el incidente de las convulsiones, Caleb había entrado en un estado de suspensión aún más profundo. No dormía ni despertaba, existía en un limbo que desafiaba toda clasificación médica. «Aquí», señaló repentinamente el padre Fuentes. «Escuchen esto. El elixir, correctamente administrado, induce un estado de animación suspendida en el cual el sujeto mantiene conciencia y funciones cognitivas mientras los procesos corporales se ralentizan hasta rozar la muerte aparente. Este estado puede prolongarse indefinidamente, siempre que se mantenga la dosificación adecuada». «Dosificación», repitió Whitfield, levantando la mirada hacia Elliot. «Señor Harmon, es momento de hablar con total honestidad. ¿Qué le administraba exactamente a Caleb?». Elliot suspiró profundamente antes de responder. «Un líquido que Marguerite preparaba, 3 gotas bajo la lengua cada 7 días. Ella me hizo prometer que continuaría después de su muerte». «¿Y el último día que administró esta medicina?», preguntó Whitfield. «La mañana antes de ir a vender el anillo», confesó Elliot. «Las reservas se estaban agotando. Marguerite dijo que el anillo era la clave para crear más, pero nunca me explicó cómo». El padre Fuentes continuó leyendo. «El proceso requiere un catalizador personal del linaje de Delacroix. Sin este objeto imbuido con la esencia familiar, el elixir pierde su eficacia y la suspensión vital se torna irreversible, conduciendo a una muerte que no es muerte». «El anillo», murmuró Whitfield, «era el catalizador». En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió. El sheriff Martínez entró acompañado por un hombre alto, de barba gris y traje impecable a pesar del largo viaje. «Doctor Whitfield, padre Fuentes», saludó Martínez. «Les presento al doctor James Henderson, de la Universidad de Harvard». Los hombres intercambiaron saludos formales antes de que Henderson hablara con un marcado acento bostoniano. «He leído los informes preliminares durante mi viaje. Fascinante caso. ¿Dónde está el paciente?» «En el Hospital de la Caridad, bajo vigilancia constante», respondió Whitfield. «Su condición se ha deteriorado». «¿El niño sigue consciente?», preguntó Henderson. «Parcialmente. Responde a estímulos verbales complejos, pero cada vez con mayor lentitud. Su temperatura ha descendido a 23 grados.
No hemos detectado latidos cardíacos en las últimas 48 horas. Henderson asintió, aparentemente imperturbable ante la imposibilidad médica que describían. ¿Hayan identificado la sustancia que se le administraba? El padre Fuentes señaló el manuscrito. Creemos que se trata de algún tipo de preparado alquímico. La familia materna del niño tiene una larga historia en este campo. Interesante, murmuró Henderson acercándose al texto. La alquimia francesa del siglo XVII estuvo notablemente avanzada en sus conocimientos sobre sustancias que afectan los procesos vitales. Mis colegas en París han documentado varios casos de fórmulas que inducen estados de hibernación artificial. Doctor Henderson, intervino Elliot con voz tensa. Estos hombres parecen más interesados en la historia familiar de mi esposa que en salvar a mi hijo. ¿Puede usted ayudar a Caleb? Henderson observó a Elliot con una mirada penetrante. Señor Harmon, para ayudar a su hijo, necesito entender exactamente qué se le ha administrado. ¿Conserva algo de esta medicina? Quedaban unas gotas, respondió Elliot. Las guardé en el frasco original. Necesito verlas inmediatamente, declaró Henderson. 25 de enero de 1867, 02:15 horas. El laboratorio improvisado en una sala anexa del Hospital de la Caridad bullía de actividad a pesar de la hora. Henderson, Whitfield y 2 asistentes analizaban meticulosamente el contenido del pequeño frasco de cristal azul que Elliot había proporcionado. «Extraordinario», murmuró Henderson, observando una muestra a través de un microscopio de alta precisión que había traído consigo desde Boston. La estructura molecular es desconocida. No se parece a nada documentado en la literatura científica. ¿Veneno?, preguntó Whitfield. No exactamente, respondió Henderson. Más bien un compuesto que parece alterar fundamentalmente la relación entre los procesos metabólicos. Reduce el consumo de oxígeno a nivel celular casi a cero mientras mantiene cierta actividad neuronal. En la habitación contigua, Elliot velaba junto a la cama de Caleb. El niño permanecía inmóvil, su piel adquiriendo una palidez cerúlea. De vez en cuando, sus labios se movían levemente, como si intentara hablar. «Papá», el susurro de Caleb era apenas audible. «Estoy aquí, hijo», respondió Elliot inclinándose hacia él. «Vi a mamá», murmuró Caleb. «Estaba en un jardín muy bonito. Me dijo que pronto iría con ella». Elliot sintió que el corazón se le contraía de dolor. «No, Caleb, te vas a poner bien. Han venido médicos importantes para ayudarte». «No tengas miedo, papá», continuó el niño con voz cada vez más débil. «Mamá dijo que es como dormir, que no duele». En el laboratorio, Henderson levantó repentinamente la vista del microscopio. «Necesito ver el anillo. Ahora». El sheriff Martínez, que había permanecido en un rincón observando, extrajo una pequeña caja de su bolsillo. «Lo tenemos custodiado como evidencia». Henderson tomó el anillo con pinzas y lo examinó bajo una potente lupa. Los grabados en el interior no son simples símbolos alquímicos, son fórmulas químicas expresadas en una notación arcaica. Con movimientos precisos, raspó cuidadosamente el interior del anillo, recogiendo partículas microscópicas que depositó en un portaobjetos. «Como sospechaba», anunció tras examinar la muestra. «El metal del anillo contiene trazas del mismo compuesto que encontramos en el frasco, pero en una forma más pura». «¿Qué significa eso?», preguntó Whitfield. «Significa», respondió Henderson, «que el anillo no era solo un catalizador, era la fuente original. De alguna manera la señora Harmon extraía pequeñas cantidades del compuesto del propio anillo para elaborar el elixir». «¿Puede replicarse?», preguntó el padre Fuentes. Henderson dudó antes de responder. «Teóricamente sí, pero necesitaríamos conocer el proceso exacto». Y aún así, un grito proveniente de la habitación de Caleb interrumpió la conversación. Los hombres corrieron para encontrar a Elliot sosteniendo el cuerpo inmóvil de su hijo. «Dejó de respirar», exclamó desesperado. «Ayúdenlo, por favor». Los médicos se precipitaron hacia el niño. Whitfield colocó su estetoscopio sobre el pecho de Caleb, mientras Henderson comprobaba sus pupilas. «Sin respuesta pupilar», anunció Henderson. «Temperatura en descenso acelerado». «Doctor Henderson», llamó el padre Fuentes desde la puerta. «El manuscrito menciona que una dosis concentrada podría revertir el proceso si se administra antes del cese completo de funciones». Henderson miró el frasco que aún sostenía en su mano. «Es arriesgado. No conocemos la dosificación correcta».
Mi hijo se está muriendo, intervino Elliot. ¿Qué más tenemos que perder? Tras un momento de duda, Henderson asintió. Con un gotero extrajo cuidadosamente 3 gotas del líquido y las depositó bajo la lengua de Caleb. El silencio que siguió parecía contener el aliento del mundo entero. 26 de enero de 1867, 09:45 horas. Una fina capa de escarcha cubría las ventanas del Hospital de la Caridad, filtrando la luz matinal y creando patrones cristalinos sobre las paredes de la habitación de Caleb. El silencio era absoluto, interrumpido únicamente por el ocasional crujido de la madera antigua del edificio. Sentados alrededor de una mesa improvisada, el doctor Whitfield, el padre Fuentes y el sheriff Martínez contemplaban sus tazas de café frío con la mirada perdida de quienes han presenciado algo inexplicable. En un rincón, el doctor Henderson escribía furiosamente en su cuaderno, documentando cada detalle de los acontecimientos de la noche anterior. 23 minutos, murmuró Whitfield, rompiendo el silencio. 23 minutos sin signos vitales detectables. Y sin embargo, comenzó el padre Fuentes, dirigiendo su mirada hacia la cama donde Caleb dormía pacíficamente. Y sin embargo, aquí está, completó Henderson, levantando la vista de sus notas. Respirando, con pulso estable y temperatura corporal ascendiendo gradualmente. 32 grados centígrados esta mañana. La administración de las 3 gotas del misterioso elixir había desencadenado una reacción inmediata pero aterradora. El cuerpo de Caleb se había arqueado violentamente. Sus ojos se habían abierto de par en par, mostrando solo el blanco, y un sonido gutural había emergido de su garganta. Luego, el colapso total. Durante 23 minutos exactos, según el reloj de bolsillo de Henderson, el niño había permanecido completamente inerte, sin pulso ni respiración detectables. Cuando Whitfield estaba a punto de declarar oficialmente el fallecimiento, un color rosáceo había comenzado a extenderse desde el centro del pecho de Caleb hacia sus extremidades. Segundos después, una profunda inhalación había llenado sus pulmones y su corazón había reiniciado su ritmo, primero errático, luego estabilizándose progresivamente. «Es médicamente imposible», insistió Whitfield por enésima vez. «La ciencia avanza precisamente cuando nos enfrentamos a lo imposible, Marcus», respondió Henderson, cerrando su cuaderno. Hace apenas 50 años, la anestesia era considerada brujería. Elliot Harmon dormía en una silla junto a la cama de su hijo, su mano entrelazada con la del pequeño, incluso en sueños. El agotamiento había vencido finalmente su resistencia tras 3 días sin descanso. «¿Qué haremos con el compuesto?», preguntó el sheriff Martínez en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube de pólvora, peligrosa y volátil. Los 4 hombres sabían que estaban frente a un descubrimiento que podría alterar fundamentalmente la comprensión de la vida y la muerte. «Debe ser estudiado», respondió finalmente Henderson. «Bajo condiciones controladas, por supuesto. Harvard tiene instalaciones adecuadas. ¿Y convertir al niño en un espécimen de laboratorio?», cuestionó el padre Fuentes. «Este conocimiento podría ser peligroso en las manos equivocadas, o podría salvar innumerables vidas», contrarrestó Henderson. «Imaginen las aplicaciones. Pacientes mantenidos en estado de suspensión hasta que un tratamiento sea desarrollado para su enfermedad, heridos de guerra conservados vivos durante el transporte a hospitales, o ejércitos de soldados que no pueden morir», interrumpió Martínez. «Soy un hombre simple, doctor Henderson, pero sé reconocer un arma cuando la veo». La discusión fue interrumpida por un suave gemido. Caleb estaba despertando. Sus ojos, ahora de un azul claro y vívido, recorrieron la habitación hasta fijarse en los médicos. «Tengo hambre», anunció con voz clara, sorprendentemente fuerte, para alguien que había estado al borde de la muerte horas antes. Elliot despertó sobresaltado. Al ver a su hijo consciente, su rostro se iluminó con una mezcla de asombro y alivio. «Caleb, ¿cómo te sientes, hijo?» «Bien, papá. Soñé con mamá. Me dijo que todavía no era mi hora». Henderson se acercó rápidamente a la cama y comenzó a examinar al niño con meticulosa atención. Tomó su pulso, comprobó sus reflejos y observó sus pupilas. «Extraordinario», murmuró. «Sus funciones neurológicas parecen completamente normales. Es como si nunca hubiera estado en ese estado de suspensión».
Whitfield se unió al examen, verificando la temperatura del niño. 35 grados y subiendo, casi normal. «Tengo sed», pidió Caleb. El padre Fuentes se apresuró a servirle agua de una jarra cercana. El niño bebió ávidamente, como si no hubiera probado líquido en días. «El anillo de mamá», dijo repentinamente Caleb mirando a su padre. «¿Dónde está?» Los adultos intercambiaron miradas tensas. Elliot tomó suavemente la mano de su hijo. «Está a salvo, Caleb. No te preocupes por eso ahora. Ella dijo que debo llevarlo siempre conmigo», insistió el niño. «Dijo que es mi protección». Henderson observó al niño con renovado interés. «Caleb, tu madre te habló sobre el anillo». El pequeño asintió. «Muchas veces. Me contaba historias sobre cómo había estado en su familia durante generaciones. Dijo que cuando yo fuera mayor me enseñaría sus secretos». «¿Qué secretos?», preguntó Henderson, ignorando la mirada de advertencia de Elliot. «Sobre cómo hacer la medicina especial», respondió Caleb con naturalidad. «Mamá decía que solo nuestra familia puede hacerla correctamente, que está en nuestra sangre». 28 de enero de 1867, 14:20 horas. La recuperación de Caleb había sido tan asombrosa como su enfermedad. En apenas 2 días, su temperatura corporal se había normalizado completamente y su apetito había regresado con tal voracidad que las enfermeras bromeaban sobre tener que racionar la comida del hospital. En el despacho del gobernador Agustín Orihuela, una acalorada discusión tenía lugar a puertas cerradas. Henderson Whitfield, el padre Fuentes y el sheriff Martínez habían sido convocados para determinar el destino del descubrimiento. «La comunidad científica internacional debe ser informada», argumentaba Henderson. «Estamos ante un avance revolucionario en medicina, y convertir San Luis Potosí en un circo de curiosidades», replicó el gobernador Orihuela, un hombre corpulento de bigote espeso. «Atraer a toda clase de oportunistas y charlatanes que querrán explotar al niño y su condición no es solo cuestión de ciencia, sino de moral», intervino el padre Fuentes. «¿Tenemos derecho a alterar los límites naturales entre la vida y la muerte?». Whitfield, que había permanecido inusualmente silencioso, habló finalmente. «He dedicado mi vida a la medicina, a la ciencia. Creía firmemente que todo fenómeno tiene una explicación racional, pero lo que hemos presenciado desafía los fundamentos mismos de nuestros conocimientos. La pregunta práctica sigue siendo», insistió Martínez, «¿qué hacemos con el anillo y el elixir restante?». El gobernador suspiró pesadamente. «¿Y qué sugieren ustedes, caballeros?». Tras un momento de silencio, Henderson respondió: «Propongo un compromiso. Documentaremos meticulosamente nuestros hallazgos, pero sin revelar la identidad del niño ni la naturaleza exacta del compuesto. El anillo permanecerá bajo custodia de las autoridades locales y la familia Harmon quedará bajo protección discreta». «¿Y las notas, los registros médicos?», preguntó Whitfield. «Serán sellados», respondió el gobernador, «accesibles únicamente mediante autorización gubernamental directa». Mientras los hombres debatían, en el jardín del hospital, Elliot observaba a Caleb jugar con otros niños convalecientes. Su hijo reía y corría como cualquier niño normal de su edad, sin rastro aparente de la misteriosa condición que lo había llevado al borde de la muerte. «Es un milagro», comentó una enfermera que se había detenido junto a Elliot. «No sé si fue un milagro o ciencia», respondió Elliot. «Quizás ambos». La enfermera sonrió. «A veces, señor Harmon, la línea entre ambos es más delgada de lo que creemos». 3 de febrero de 1867, 10:30 horas. La pequeña estación de tren de San Luis Potosí bullía de actividad mientras el doctor Henderson se preparaba para partir hacia Ciudad de México, desde donde embarcaría rumbo a Boston. «Le agradezco todo lo que ha hecho por mi hijo», dijo Elliot, estrechando la mano del médico. «Es la ciencia quien debe agradecerle a usted y a su familia, señor Harmon», respondió Henderson. «Han abierto una puerta a conocimientos que ni siquiera sabíamos que existían». Caleb, que sostenía firmemente la mano de su padre, extendió un pequeño paquete hacia el doctor. «Un regalo para su viaje», explicó el niño. Henderson desenvolvió cuidadosamente el paquete para encontrar un pequeño frasco de cristal vacío, idéntico al que había contenido el misterioso elixir. «Para que recuerde», dijo Caleb. Henderson sonrió conmovido por el gesto. «Lo guardaré como mi posesión más preciada, jovencito». Mientras el tren se alejaba entre nubes de vapor, Elliot y Caleb permanecieron en el andén, observando hasta que desapareció en el horizonte.
¿Qué haremos ahora, papá?, preguntó Caleb, mientras regresaban caminando hacia su nueva casa en la ciudad, proporcionada discretamente por el gobernador. Elliot miró a su hijo, el extraordinario niño que había desafiado las leyes de la naturaleza y regresado de las fronteras de la muerte. Viviremos, Caleb, simplemente viviremos. En su maletín, el Dr. Henderson llevaba un cuaderno sellado con todas sus observaciones sobre el caso. En la última página, había escrito una reflexión personal que nunca compartiría con sus colegas de Harvard. Quizás la ciencia y la fe no son antagonistas, sino las dos caras de una misma moneda. El misterio que hemos presenciado en San Luis Potosí nos recuerda que por cada respuesta que encontramos, surgen 10 nuevas preguntas. Y es en ese espacio entre lo conocido y lo desconocido donde reside la verdadera maravilla de la existencia humana. El caso del niño del monte permanecería como una anomalía en los registros médicos, mencionado ocasionalmente en círculos académicos como el incidente de San Luis Potosí, pero los detalles completos quedarían sepultados en archivos gubernamentales, protegidos por el sello de clasificado. Y en cuanto al anillo de Marguerite Harmon, se rumorea que reposa en una pequeña caja fuerte en los sótanos del Palacio de Gobierno, donde permanecerá hasta que el mundo esté preparado para los secretos que contiene, si es que alguna vez lo está. 12 de mayo de 1875, 16:45 horas. La Universidad de San Luis Potosí brillaba bajo el sol primaveral, sus edificios coloniales proyectando sombras alargadas sobre los jardines cuidadosamente mantenidos. En el aula principal de medicina, un joven de 16 años observaba con fascinación el corazón preservado que el profesor Ramírez mostraba a la clase. El músculo cardíaco, explicaba el anciano profesor, es único en su capacidad de contracción autónoma. Incluso separado del cuerpo, bajo las condiciones adecuadas, puede mantener cierta actividad eléctrica durante periodos breves. Caleb Harmon tomaba notas meticulosamente, su caligrafía precisa llenando las páginas de su cuaderno. A pesar de su juventud, había sido admitido como estudiante especial en la Facultad de Medicina gracias a sus extraordinarios conocimientos de anatomía y fisiología, que desconcertaban incluso a los profesores más experimentados. Harmon, llamó repentinamente el profesor, ¿puede explicarnos qué ocurre a nivel celular durante la hipotermia severa? Caleb se puso de pie, consciente de las miradas de sus compañeros, todos varios años mayores que él. Durante la hipotermia severa, profesor, el metabolismo celular se ralentiza dramáticamente. El consumo de oxígeno disminuye, reduciendo la producción de radicales libres que dañan los tejidos. En condiciones controladas, esto puede preservar la viabilidad celular incluso en ausencia de circulación normal. El profesor Ramírez asintió, visiblemente impresionado. Excelente, Harmon. ¿Y podría especular sobre las aplicaciones prácticas de este conocimiento? Caleb dudó por un instante, recordando las largas conversaciones con su padre sobre lo que podía y no podía compartir públicamente. La inducción deliberada de hipotermia podría, teóricamente, extender el tiempo disponible para intervenciones quirúrgicas complejas o preservar órganos para trasplante, respondió finalmente, manteniéndose en terreno seguro. Al finalizar la clase, mientras los estudiantes abandonaban el aula, el profesor Ramírez llamó a Caleb a su escritorio. Tu comprensión de los estados limítrofes entre vida y muerte es inusual para alguien de tu edad, Harmon, comentó, estudiando al joven con mirada penetrante. Casi parece conocimiento de primera mano. Caleb mantuvo una expresión neutra. Mi padre es médico, profesor. He crecido rodeado de libros de medicina. Ah, sí, el doctor Elliot Harmon. Un hombre interesante, murmuró Ramírez. ¿Sabías que estuve entre los médicos consultados durante tu enfermedad infantil? El corazón de Caleb se aceleró, pero su rostro no traicionó emoción alguna. Mi padre mencionó que varios médicos locales fueron consultados. No recuerdo mucho de aquella época. Por supuesto, asintió Ramírez. Eras muy joven. Sin embargo, aquellos de nosotros que presenciamos tu recuperación nunca lo olvidamos. Fue educativo. Caleb recogió sus libros con movimientos deliberadamente pausados. Si me disculpa, profesor, debo reunirme con mi padre para la cena. Naturalmente, sonrió Ramírez. Dale mis saludos y Caleb,
Si alguna vez deseas discutir investigaciones más avanzadas, mi puerta está abierta. El joven asintió cortésmente antes de salir, sintiendo la mirada del profesor clavada en su espalda. La residencia de los Harmon se encontraba en uno de los barrios más elegantes de San Luis Potosí, una casa modesta pero confortable, rodeada por un jardín exuberante que Elliot cuidaba personalmente. Tras el incidente, el gobernador Orihuela había ofrecido a Elliot un puesto como médico oficial de la ciudad, proporcionándoles estabilidad económica y, más importante aún, protección discreta. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Elliot cuando Caleb entró en el estudio donde su padre revisaba unos documentos. El profesor Ramírez mencionó que conoce nuestro caso, respondió Caleb directamente, dejando caer su mochila en un sillón. Dijo que estuvo entre los médicos consultados. Elliot suspiró, quitándose las gafas de lectura. A sus 46 años, las canas habían invadido por completo su cabello, y líneas profundas marcaban su rostro. Los años de vigilancia constante habían cobrado su precio. Ramírez era un joven médico residente en el Hospital de la Caridad durante tu tratamiento. No participó directamente, pero probablemente escuchó rumores. No fueron rumores, papá, insistió Caleb. Habló como si hubiera estado presente. Mencionó mi recuperación de forma específica. Elliot se levantó, dirigiéndose hacia un pequeño gabinete del cual extrajo una botella de whisky y 2 vasos. Sirvió una pequeña cantidad en cada uno y le ofreció uno a su hijo. Estás oficialmente en edad universitaria ahora, sonrió débilmente. Creo que podemos permitirnos esto. Caleb tomó el vaso, pero no bebió. ¿Por qué siempre evitas hablar del tema? No lo evito, respondió Elliot, tomando un sorbo de su bebida. Simplemente soy cauteloso. Han pasado 8 años, pero aún hay intereses poderosos que querrían obtener lo que tú tienes. ¿Y qué es exactamente lo que tengo, papá?, preguntó Caleb. Una pregunta que había repetido incontables veces a lo largo de los años, siempre recibiendo respuestas vagas o evasivas. Esta vez, sin embargo, Elliot pareció considerar seriamente la pregunta. Después de un largo silencio, respondió: una conexión única con el legado de tu madre. Una habilidad heredada que ni siquiera yo comprendo completamente. ¿Te refieres a la capacidad de sobrevivir en estado de animación suspendida?, presionó Caleb. Es más complejo que eso, respondió Elliot. El Dr. Henderson teorizó que tu fisiología contiene adaptaciones celulares únicas, posiblemente resultado de generaciones de exposición controlada al compuesto. El elixir, murmuró Caleb. Elliot asintió. Tu madre lo llamaba l'essence de vie, la esencia de la vida. La fórmula ha estado en su familia durante siglos, perfeccionada a través de generaciones. ¿Y el anillo? Un catalizador, según Henderson. Contiene trazas minerales que, en combinación con algo en tu sangre, activan propiedades que la ciencia actual no puede explicar. Caleb finalmente bebió un pequeño sorbo de whisky, sintiendo el ardor en su garganta. ¿Dónde está ahora? En custodia gubernamental, bajo la protección personal del gobernador. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta principal. Elliot hizo un gesto a Caleb para que permaneciera en silencio mientras se dirigía a atender. Momentos después regresó acompañado por un hombre de uniforme. Caleb, este es el capitán Jiménez, ayudante del gobernador Orihuela. El oficial saludó con una inclinación de cabeza. Joven Harmon, su reputación en la universidad es impresionante. Gracias, capitán, respondió Caleb, estudiando al recién llegado. ¿A qué debemos su visita? El gobernador solicita su presencia inmediata, explicó Jiménez dirigiéndose a ambos. Un asunto de máxima urgencia ha surgido. ¿Qué tipo de asunto?, preguntó Elliot, tensándose visiblemente. Preferiría no discutirlo aquí, Dr. Harmon. El carruaje nos espera. Una hora más tarde, Elliot y Caleb se encontraban en el despacho privado del gobernador Orihuela. El anciano político, que había envejecido considerablemente en los últimos años, les recibió con expresión grave. Lamento perturbar su tranquilidad, pero me temo que enfrentamos una situación delicada, comenzó, señalando un telegrama sobre su escritorio. Hemos recibido información de nuestros contactos en Boston. El Dr. Henderson ha fallecido. Elliot se dejó caer en una silla. ¿Cómo? Oficialmente un ataque cardíaco, respondió Orihuela. Pero nuestras fuentes sugieren que su residencia fue allanada antes de su muerte. Sus archivos personales desaparecieron. Los registros del caso, murmuró Elliot palideciendo.
Precisamente, asintió el gobernador. Y hay más. 3 días después, se produjo un intento de infiltración en nuestros archivos gubernamentales. Los guardias frustraron el ataque, pero ahora saben que hay algo valioso aquí, completó Caleb. El gobernador miró al joven con una mezcla de admiración y preocupación. Tu perspicacia sigue siendo notable, Caleb. Efectivamente, creemos que alguien ha conectado los puntos y está tras el anillo, y posiblemente tras ti. ¿Quién?, preguntó Elliot. Desconocido. Posiblemente intereses privados o incluso agentes extranjeros. El potencial militar de un compuesto que puede inducir estados de animación suspendida es considerable. Caleb, que había permanecido en silencio, habló finalmente. El anillo debe ser destruido. Tanto Elliot como el gobernador se volvieron hacia él sorprendidos. Es la única solución permanente, continuó Caleb. Mi madre me habló en sueños durante años después de su muerte. Me advirtió que este momento llegaría. ¿Tu madre te habló en sueños?, preguntó Elliot desconcertado. No eran simples sueños, papá, respondió Caleb con calma. Eran lecciones, instrucciones, sobre quién soy realmente y lo que debo hacer cuando llegara este momento. El gobernador y Elliot intercambiaron miradas de preocupación. Caleb nunca había mencionado estas supuestas comunicaciones. ¿Y qué te dijo exactamente tu madre que debes hacer?, preguntó Orihuela con cautela. Caleb miró directamente al gobernador. Completar el ciclo. El anillo debe regresar a mí, su legítimo heredero, para que pueda ser destruido apropiadamente. De lo contrario, seguirá atrayendo a quienes buscan poder sobre la vida y la muerte. Caleb, esto es, comenzó Elliot. La verdad, papá, interrumpió Caleb. Una verdad que mamá quiso protegerte ocultándola. El conocimiento contenido en ese anillo nunca debió existir en primer lugar. Fue un error de mis antepasados que ahora debo corregir. 15 de mayo de 1875, 23:30 horas. La noche sin luna envolvía el palacio de gobierno en un manto de oscuridad casi absoluta. 3 figuras se movían silenciosamente por un corredor subterráneo, iluminado apenas por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre los muros de piedra centenaria. La bóveda está al final de este pasaje, susurró el gobernador Orihuela, guiando a Elliot y Caleb a través del laberinto de túneles construidos durante la época colonial, originalmente diseñados como vías de escape en caso de revueltas. ¿Quién más conoce la existencia de estos túneles?, preguntó Elliot, su voz tensa por la preocupación. Solo mi jefe de seguridad y ahora ustedes, respondió Orihuela. Ni siquiera mi secretario personal tiene conocimiento de ellos. Caleb avanzaba en silencio, su mente ocupada procesando sensaciones extrañas que se intensificaban con cada paso. Desde que habían entrado en los túneles, había comenzado a percibir un sutil palpitar, como un corazón distante pero poderoso que llamaba al suyo propio. Está cerca, murmuró, más para sí mismo que para sus acompañantes. Puedo sentirlo. Elliot miró a su hijo con preocupación. En los últimos días, Caleb había mostrado comportamientos que nunca antes había exhibido. Largos períodos de contemplación silenciosa, escritura frenética en un diario que mantenía celosamente privado, y ahora esta aparente capacidad de sentir la proximidad del anillo. Finalmente llegaron a un muro que parecía idéntico a los demás. El gobernador presionó una secuencia específica de piedras y con un mecanismo sorprendentemente bien mantenido para su antigüedad, una sección del muro se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña cámara. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol, descansaba una caja fuerte de hierro forjado, ornamentada con elaborados grabados que, observados detenidamente, revelaban símbolos alquímicos entrelazados con motivos religiosos tradicionales. Una precaución adicional sugerida por el padre Fuentes, explicó Orihuela, notando la mirada de Caleb sobre los símbolos. Creía que la combinación de diferentes tradiciones espirituales proporcionaría una protección más completa. El gobernador se acercó a la caja fuerte y tras varios giros precisos del dial, abrió la pesada puerta. Del interior extrajo un estuche de madera tallada, no más grande que un libro pequeño. Nadie lo ha abierto desde que fue depositado aquí hace 8 años, dijo, extendiendo el estuche hacia Caleb. El joven tomó el objeto con reverencia. Al momento del contacto, sintió una corriente cálida ascender por sus brazos.
como si el estuche mismo reconociera su tacto. Con movimientos deliberadamente lentos, abrió la tapa para revelar, sobre un lecho de terciopelo negro, el anillo de oro que había desencadenado todo. «Permítanme un momento a solas con él», pidió Caleb. Elliot y Orihuela intercambiaron miradas de duda. «Es necesario», insistió Caleb. «Hay un protocolo que debo seguir, según las instrucciones de mi madre». Tras un momento de vacilación, el gobernador asintió. «Estaremos justo afuera. La puerta permanecerá abierta». Una vez solo, Caleb contempló el anillo con una mezcla de fascinación y temor reverencial. A simple vista, parecía una joya ordinaria, un anillo de oro con un modesto diamante. Pero bajo la luz de la lámpara, los grabados microscópicos en su interior parecían capturar y refractar la luz de manera imposible, creando patrones que se movían como constelaciones vivas. «Te he esperado, Caleb», escuchó claramente en su mente. No era la voz de su madre, como había esperado, sino una voz más antigua, compuesta de múltiples tonalidades superpuestas, como si generaciones enteras de sus antepasados hablaran al unísono. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. «Somos los guardianes del conocimiento», respondió la voz compuesta. «Aquellos que entendieron los secretos de la transición entre estados de existencia, tus antepasados, tu legado». «Mi madre dijo que debía destruirte», respondió Caleb. Una vibración que podría interpretarse como risa resonó en su mente. «¿Destruir? No, Caleb». Marguerite habló de completar el ciclo. «La destrucción es imposible. La transformación es inevitable». Caleb sintió que la temperatura de la habitación descendía bruscamente. Su aliento comenzó a condensarse frente a su rostro. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó, sintiendo una extraña calma a pesar de las extraordinarias circunstancias. «Clama tu herencia», respondió la voz. «El anillo debe unirse a su legítimo portador». Sin vacilar, Caleb tomó el anillo y lo deslizó en el dedo medio de su mano izquierda. Al instante, una sensación de frío intenso, pero no doloroso, se extendió desde el punto de contacto, recorriendo su brazo y expandiéndose por todo su cuerpo. Imágenes fragmentadas inundaron su mente. Laboratorios medievales iluminados por velas, hombres y mujeres de rostros vagamente familiares inclinados sobre manuscritos antiguos, sustancias burbujeantes en alambiques de cristal, fórmulas escritas en lenguajes olvidados, conocimiento acumulado durante siglos, transmitido a través de sangre y memoria. Y entre todo ello, una visión recurrente, un jardín imposiblemente hermoso, donde figuras translúcidas conversaban en paz, existiendo en un estado intermedio entre la vida y la muerte, preservados por el conocimiento contenido en el anillo. «Este es nuestro legado», explicó la voz. «No es una maldición, sino un don. No se trata de engañar a la muerte, sino de comprender más profundamente la naturaleza de la vida». Cuando la oleada de visiones amainó, Caleb se encontró de rodillas jadeando. El anillo en su dedo emitía un suave resplandor dorado que iluminaba la habitación más intensamente que la lámpara. «Caleb», la voz alarmada de su padre llegó desde la entrada. Elliot corrió hacia su hijo, seguido por el gobernador. «Estoy bien», aseguró Caleb, incorporándose lentamente. «He comprendido». «¿Qué has hecho?», preguntó Elliot, observando con aprensión el anillo resplandeciente. «Lo que debía hacer», respondió Caleb, «aceptar mi herencia». 16 de mayo de 1875, 03:15 horas. La biblioteca de la residencia Harmon estaba iluminada a pesar de la hora. Elliot, el gobernador Orihuela y Caleb se encontraban rodeados de libros y documentos antiguos que el joven había extraído de un compartimento secreto en el suelo, cuya existencia Elliot desconocía hasta esa noche. «Tu madre los ocultó allí antes de morir», explicó Caleb, hojeando un manuscrito escrito en un francés arcaico. «Sabía que llegaría este momento». «¿Cómo podía saberlo?», preguntó Elliot, desconcertado y exhausto. «Los de la Croix no son simples alquimistas, papá», respondió Caleb. Éramos guardianes. El anillo no solo contiene la fórmula del elixir, contiene conocimiento, memoria, conciencia». «¿Estás diciendo que el anillo está vivo?», intervino el gobernador, su expresión oscilando entre el escepticismo y la fascinación. «No exactamente vivo», corrigió Caleb. «Es un receptáculo, una forma de preservar no solo información, sino también aspectos de la conciencia de sus portadores anteriores. Como un archivo», murmuró Elliot,
tratando de encuadrar lo inexplicable en términos comprensibles. Más que eso, respondió Caleb, es difícil de explicar con nuestro lenguaje actual. La ciencia del futuro quizás lo llamaría una interfaz neuronal transgeneracional. ¿Y qué debemos hacer ahora?, preguntó Orihuela, pragmático incluso frente a lo imposible. Si existen personas buscando el anillo, ya vienen, confirmó Caleb con sorprendente serenidad. Pero no para obtener el anillo, vienen a eliminarlo, y a mí con él. ¿Cómo puedes estar seguro?, me cuestionó Elliot. El anillo me permite percibir ciertas resonancias, explicó Caleb. Hay un grupo que ha existido durante siglos, opuesto a los de la Croix. Se hacen llamar Les Gardiens de la Frontière, los guardianes de la frontera. Creen que el conocimiento contenido en el anillo viola las leyes naturales que separan la vida de la muerte. ¿Una sociedad secreta?, preguntó Orihuela con incredulidad. Una orden muy antigua, asintió Caleb. Han perseguido a mi familia materna durante generaciones. Marguerite creía haber escapado de ellos al venir a América, pero de alguna manera nos encontraron. El doctor Henderson, murmuró Elliot, comprendiendo súbitamente. Su muerte no fue natural. No, confirmó Caleb. Fue el primer paso para rastrearnos. Y ahora, 3 de sus agentes están en camino a San Luis Potosí. Llegarán en 2 días. El gobernador se puso de pie abruptamente. Debo alertar a mis hombres, reforzar la seguridad. No serviría de nada, interrumpió Caleb. Estos no son asesinos comunes. Han sido entrenados específicamente para esta misión durante toda su vida. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Elliot, la desesperación tiñendo su voz. ¿Huir? Caleb negó con la cabeza. No hay dónde esconderse de ellos. Hay solo una solución. Con movimientos precisos, comenzó a dibujar un diagrama complejo en una hoja de papel. Necesitamos recrear el elixir, pero con una modificación crucial. En vez de preservar, liberará. ¿Liberará qué?, preguntó Elliot. El conocimiento, respondió Caleb. Todo lo contenido en el anillo debe ser transferido a un nuevo receptáculo, uno que los guardianes no puedan detectar. ¿Y cuál sería ese receptáculo?, inquirió el gobernador. Caleb levantó la mirada, sus ojos reflejando una sabiduría muy superior a sus 16 años. Yo, 17 de mayo de 1875, 21:45 horas. El laboratorio improvisado en el sótano de la residencia Harmon bullía de actividad. Caleb, asistido por su padre y supervisado a distancia por el gobernador, trabajaba incansablemente sobre un aparato de destilación que combinaba elementos de diseño moderno con configuraciones que parecían extraídas de manuscritos medievales. El proceso debe ser preciso, explicaba Caleb, mientras medía cuidadosamente un polvo cristalino. La transferencia nunca se ha intentado de esta manera. ¿Cómo sabes todo esto, Caleb?, preguntó Elliot, observando a su hijo con una mezcla de asombro y preocupación. El anillo me proporciona el conocimiento, respondió Caleb sin desviar la atención de su trabajo. Es como recordar algo que siempre supe, pero había olvidado. 18 de mayo de 1875, 17:30 horas. Nubes de tormenta se acumulaban sobre San Luis Potosí, oscureciendo prematuramente el atardecer. Ocasionales relámpagos iluminaban la ciudad, seguidos por truenos que parecían sacudir los cimientos mismos de los edificios coloniales. En el sótano de la residencia Harmon, el aire estaba denso con vapores de olor metálico y herbal. 3 días de trabajo incesante habían transformado el espacio en un laboratorio que parecía fusionar 2 épocas. Instrumentos modernos de precisión compartían espacio con alambiques de diseño antiguo y recipientes grabados con símbolos arcanos. Caleb permanecía inclinado sobre una mesa central, donde un líquido de un azul profundo y casi luminiscente reposaba en un recipiente de cristal tallado. El anillo de oro descansaba sumergido en el centro del fluido, emitiendo ocasionales destellos como si conversara con la sustancia que lo rodeaba. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Elliot por enésima vez, observando a su hijo con una preocupación que había crecido exponencialmente en los últimos días. Los cambios en Caleb eran imposibles de ignorar. El joven apenas había dormido o comido, moviéndose con una energía sobrenatural mientras preparaba compuestos, recitaba fórmulas en lenguas desconocidas y trazaba diagramas cada vez más complejos. Sus ojos, normalmente de un azul claro, ahora mostraban reflejos dorados,
especialmente visibles bajo cierta iluminación. No hay alternativa, papá, respondió Caleb, su voz extrañamente modulada, como si varias personas hablaran casi al unísono. Los guardianes llegarán mañana al amanecer. Ya están en las afueras de la ciudad. El gobernador Orihuela, que había permanecido observando desde un rincón, se acercó. Mis hombres no han reportado la llegada de ningún extranjero sospechoso. No los verán hasta que sea demasiado tarde, respondió Caleb. Su especialidad es pasar desapercibidos. Probablemente ya han asumido identidades locales. Con un movimiento fluido, Caleb extrajo el anillo del líquido azul. El metal, que debería estar empapado, emergió completamente seco, como si repeliera el fluido. «Es hora», anunció. «¿Qué debo hacer?», preguntó Elliot, acercándose a su hijo. «Mantener los ojos abiertos y la mente clara», respondió Caleb. «Lo que verás desafiará tu comprensión del mundo, papá. Pero necesito que recuerdes que sigo siendo yo, sin importar lo que ocurra». Elliot asintió, tragando con dificultad. «Estoy aquí, hijo». Caleb sonrió brevemente, un destello de su juventud atravesando la máscara de antigua sabiduría que había adoptado en los últimos días. Luego, con determinación renovada, tomó un pequeño frasco que contenía parte del líquido azul y vertió 3 gotas exactas bajo su lengua. Inmediatamente después, deslizó el anillo en el dedo medio de su mano izquierda. Al momento del contacto, una descarga de energía visible recorrió su cuerpo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, revelando iris completamente dorados que emitían una luz propia. «Comienza la transferencia», anunció con una voz que definitivamente ya no era solo la suya. Elliot intentó acercarse, pero el gobernador lo detuvo con un gesto. «Espera, observa». Alrededor de Caleb, el aire parecía condensarse, formando patrones similares a los grabados microscópicos del anillo. Estos símbolos flotantes giraban lentamente, cada vez más rápido, creando una esfera de luz dorada que envolvió completamente al joven. Dentro de esta esfera, Caleb permanecía en pie, pero su postura había cambiado. Se erguía con una dignidad ancestral, como si portara el peso de siglos sobre sus hombros. Sus labios se movían en silencio, recitando palabras en un lenguaje que ninguno de los presentes comprendía. El anillo en su dedo comenzó a pulsar con luz cada vez más intensa, hasta volverse casi cegadora. Con cada pulsación, los grabados en su interior parecían transferirse al aire circundante, como si el conocimiento mismo se materializara momentáneamente antes de ser absorbido por el cuerpo de Caleb. Un trueno particularmente violento sacudió la casa, y por un instante, la electricidad de un relámpago pareció conectarse directamente con la esfera de energía que rodeaba a Caleb. El joven arqueó la espalda, elevándose brevemente del suelo, mientras una descarga de luz pura emanaba de sus ojos y boca. «¡Caleb!», gritó Elliot, intentando nuevamente acercarse, solo para ser rechazado por una barrera invisible. El proceso continuó durante exactamente 7 minutos. Luego, tan súbitamente como había comenzado, la esfera de energía colapsó sobre sí misma, siendo completamente absorbida por el cuerpo de Caleb. El joven permaneció inmóvil por un momento, suspendido en el aire, antes de descender suavemente hasta tocar el suelo. Cuando abrió los ojos, estos habían vuelto a su color azul natural. En su mano izquierda, el anillo de oro ahora parecía ordinario, sin rastro de los grabados o el brillo sobrenatural que lo había caracterizado. «Está hecho», anunció Caleb, su voz nuevamente la de un joven de 16 años. «La transferencia está completa». Elliot corrió hacia su hijo, sosteniéndolo mientras el joven se tambaleaba, repentinamente agotado. «¿Estás bien? ¿Cómo te sientes?» «Diferente», respondió Caleb con una sonrisa débil. «Completo, como si partes de mí que nunca supe que faltaban hubieran sido restauradas». El gobernador Orihuela se acercó cautelosamente. «¿El anillo?» Caleb lo miró. «Ahora es solo oro y diamante. Su esencia ha sido transferida». «¿A ti?», preguntó Elliot. «No exactamente», respondió Caleb. «A mi sangre. El conocimiento ahora fluye en mí, pero de una manera que los guardianes no pueden detectar. Ya no está concentrado en un objeto físico». «¿Y los guardianes?», preguntó el gobernador. «¿Seguirán viniendo por ti?» «Vendrán», confirmó Caleb, «pero buscarán el anillo, no a mí. Y cuando lo encuentren, lo verán como lo que ahora es, una joya ordinaria, sin poder».
19 de mayo de 1875, 05:15 horas. El amanecer apenas comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando tres figuras vestidas con sobrios trajes de viajeros descendieron del primer tren proveniente de Ciudad de México. Se movían con una coordinación perfecta, como si fueran partes de un mismo organismo. No llevaban equipaje visible y sus rostros, aunque distintivos individualmente, compartían una cualidad común, una intensidad en la mirada que sugería propósito inflexible. «El objetivo debe estar en el sector norte de la ciudad», murmuró el más alto de ellos, un hombre de cabello gris cortado con precisión militar. Su acento francés era apenas perceptible. «La resonancia es más fuerte de lo que esperábamos», respondió una mujer de mediana edad, cuyos ojos escrutaban sistemáticamente los alrededores. «El portador debe haber activado el artefacto recientemente». El tercero, un joven que no aparentaba más de 20 años, pero cuyos ojos reflejaban una edad mucho mayor, simplemente asintió. «Procedamos según lo planeado. Recuperación y eliminación antes del anochecer». Los tres se separaron, mezclándose con la escasa población que comenzaba a transitar por las calles aún dormidas de San Luis Potosí. En la residencia Harmon, Caleb observaba el amanecer desde la ventana de su habitación. Vestía formalmente, como si se preparara para un evento importante, aunque no tenía compromisos académicos ese día. «Han llegado», anunció cuando sintió a su padre entrar en la habitación. 3 guardianes, más de los que esperaba. Elliot, que apenas había dormido, se acercó a su hijo. «Quizás deberíamos abandonar la ciudad. Ahora que el anillo está neutralizado, podríamos empezar de nuevo en otro lugar». Caleb negó con la cabeza. «No funcionaría. No se encontrarían eventualmente. Además, este es nuestro hogar. No permitiré que nos expulsen de él». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Elliot. «Los recibiremos», respondió Caleb con sorprendente calma. «Aquí, en nuestra casa, bajo nuestros términos». «¿Estás sugiriendo invitar a asesinos a tomar el té?», preguntó Elliot, incrédulo. Caleb sonrió levemente. «Esencialmente sí. Los guardianes tienen un código estricto. Si los contactamos directamente y ofrecemos cooperación, están obligados a escuchar antes de actuar. ¿Y si deciden actuar de todos modos? Entonces verán que ya no soy el niño vulnerable que esperan encontrar», respondió Caleb, una sombra cruzando momentáneamente su mirada. 19 de mayo de 1875, 14:30 horas. La sala principal de la residencia Harmon había sido preparada meticulosamente. Una mesa central con 5 sillas dispuestas simétricamente. Té servido en la mejor porcelana familiar. Ventanas abiertas para permitir la entrada de luz natural, eliminando sombras donde pudieran ocultarse amenazas. El gobernador Orihuela, vestido de civil para no atraer atención innecesaria, ocupaba una de las sillas. Elliot y Caleb compartían un lado de la mesa. Los 2 asientos restantes esperaban a sus inminentes visitantes. A las 14:35 exactamente, el golpe en la puerta principal llegó. La joven sirvienta, instruida previamente, condujo a 2 personas al salón. El hombre mayor de cabello gris y la mujer de mediana edad que Caleb había percibido en la estación. «Sí, Monsieur Harmon, supongo», saludó el hombre en francés perfecto, dirigiéndose a Caleb. «Soy Armand Devereux. Mi colega es Claire Rousseau. Nuestro tercer asociado mantiene vigilancia externa, como seguramente comprenderá. Por favor, tomen asiento», invitó Caleb, respondiendo en el mismo idioma con fluidez sorprendente. «Agradezco que hayan aceptado nuestra invitación». Los visitantes intercambiaron miradas brevemente antes de ocupar las sillas vacías. Sus movimientos eran fluidos pero cautelosos, como depredadores evaluando una situación inesperada. «Debo admitir que su enfoque directo nos ha sorprendido», comentó Devereux. «No es el comportamiento habitual de un portador». «No soy un portador convencional», respondió Caleb, «como seguramente han notado ya». La mujer, Claire, estudió a Caleb intensamente. «La resonancia es peculiar, diferente a lo que nuestros registros indican, porque lo que buscan ya no existe en la forma que esperaban», explicó Caleb. «El conocimiento ha sido transferido y transformado. El receptáculo original ha sido neutralizado». Para enfatizar su punto, Caleb extrajo de su bolsillo el anillo y lo colocó sobre la mesa. «Pueden examinarlo. Verificarán que ahora es simplemente oro y diamante. Nada más». Devereux tomó el anillo con cautela,
utilizando un pañuelo de seda para evitar contacto directo. Lo examinó detenidamente antes de pasárselo a Claire, quien sacó una pequeña lupa de platino y estudió los detalles minuciosamente. «Es ordinario», confirmó finalmente, desconcierto evidente en su voz. «La matriz alquímica ha sido completamente drenada». «Imposible», murmuró Devereux. «En 400 años, ningún portador ha logrado». «Como dije», interrumpió Caleb, «no soy un portador convencional». Elliot observaba el intercambio con tensión creciente, mientras el gobernador Orihuela permanecía imperturbable, evaluando a los visitantes con la experiencia de décadas en política. «Si el conocimiento ya no reside en el anillo», habló finalmente Claire, «entonces debe estar en ti, joven Harmon, lo cual significa que nuestro deber sigue siendo el mismo». «Su deber», corrigió Caleb con serenidad, «es preservar la frontera entre vida y muerte, evitar que el conocimiento de los Delacroix sea mal utilizado. ¿Estoy en lo correcto?» Devereux asintió lentamente. «Ese ha sido nuestro propósito durante siglos». «Entonces estamos de acuerdo en lo fundamental», concluyó Caleb. «Tengo una propuesta para ustedes. 19 de mayo de 1875, 15:10 horas. Un silencio expectante llenaba la sala, mientras Caleb se levantaba lentamente de su asiento. Con movimientos deliberados, se dirigió hacia un antiguo secrétaire de caoba ubicado en un rincón de la habitación. De uno de sus cajones secretos, extrajo un documento sellado con cera roja, que depositó cuidadosamente sobre la mesa frente a los visitantes. «Este manuscrito», comenzó Caleb, «contiene mi propuesta formal a la Orden de los Guardianes de la Frontera. Lo he preparado siguiendo el protocolo tradicional establecido por Philippe Gardian en 1542, durante el primer contacto documentado entre nuestras familias». Devereux arqueó una ceja, visiblemente impresionado por el conocimiento del joven sobre la historia interna de su orden. Con cautela reverencial rompió el sello y desplegó el documento, escrito en un francés elegante, con caligrafía impecable. «Imposible», murmuró mientras leía. «Esto contiene detalles de nuestros rituales de iniciación que ni siquiera todos nuestros miembros conocen. Como pueden ver», continuó Caleb, «comprendo perfectamente la misión y los métodos de su orden, y lejos de oponerme a ellos, propongo una alianza». Claire, que había estado leyendo por encima del hombro de Devereux, levantó la mirada con escepticismo. «¿Una alianza? Durante siglos, los Delacroix han trabajado para burlar las leyes naturales que nosotros defendemos». «Una interpretación simplista», respondió Caleb con calma. «Mis antepasados no buscaban la inmortalidad por vanidad o miedo a la muerte. Buscaban preservar conocimiento que consideraban demasiado valioso para perderse con una sola generación». «Conocimiento peligroso», intervino Devereux. «Todo conocimiento es peligroso en las manos equivocadas», replicó Caleb. «El fuego puede calentar un hogar o reducir una ciudad a cenizas. La diferencia está en quién lo controla y con qué propósito». Elliot, que había permanecido en silencio, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Este ya no era el niño que había criado, ni siquiera el brillante estudiante de medicina. Era algo más, algo que trascendía la suma de sus partes. «¿Y cuál es exactamente tu propuesta?», preguntó Claire dejando el documento sobre la mesa. «Seré el último», respondió Caleb simplemente. «El último portador, el último Delacroix que posea este conocimiento. Lo mantendré seguro durante mi vida natural, sin transmitirlo ni utilizarlo para extender mi existencia. A cambio, los guardianes me permitirán vivir en paz y me consultarán cuando se enfrenten a amenazas que involucren manipulaciones similares de los límites entre vida y muerte». «¿Esperas que confiemos en la palabra de un Delacroix?», cuestionó Devereux. «No», respondió Caleb. «Espero que confíen en esto». Con un movimiento fluido, extrajo una pequeña daga de plata de su chaqueta. Antes de que nadie pudiera reaccionar, realizó un corte preciso en la palma de su mano izquierda. La sangre que brotó no era completamente roja. Destellos azulados pulsaban en ella, como si contuviera fragmentos de luz estelar. «Les ofrezco un vial de mi sangre», continuó Caleb mientras la herida sorprendentemente comenzaba a cerrarse ante los ojos de todos. «Con ella, sus alquimistas podrán crear un detector que les alertará si intento transmitir el conocimiento o manipular mi propia expectativa de vida. Un seguro, si lo prefieren». Devereux y Claire intercambiaron miradas de asombro.
En 400 años de conflicto entre sus órdenes, jamás se había propuesto una solución similar. ¿Por qué harías esto?, preguntó finalmente Claire. ¿Por qué renunciar al legado de tu familia? Porque los tiempos han cambiado, respondió Caleb. La ciencia moderna avanza a un ritmo sin precedentes. En un siglo, quizás menos, muchos de los secretos que los Delacroix protegieron con tanto celo serán descubiertos independientemente por investigadores en todo el mundo. El conocimiento ya no necesita ser preservado en un receptáculo único, se diseminará naturalmente. Y mientras tanto, tú mantendrás este poder, observó Devereux. No para usarlo, aclaró Caleb, para asegurar que nadie más pueda acceder a él prematuramente. Seré un guardián, no tan diferente de ustedes mismos. El gobernador Orihuela, que había seguido la conversación con atención cada vez mayor, se inclinó hacia adelante. Como representante del gobierno mexicano, debo añadir que cualquier acto hostil contra el joven Harmon sería considerado un incidente diplomático de la mayor gravedad. Devereux sonrió levemente. Los gobiernos vienen y van, señor gobernador. Nuestra orden ha sobrevivido a revoluciones, imperios y repúblicas. Sin duda, concedió Orihuela, pero quizás es precisamente esa perspectiva histórica la que debería hacerles considerar la propuesta del joven Harmon. ¿No es mejor una resolución pacífica que la perpetuación de un conflicto centenario? Un silencio contemplativo llenó la habitación. Finalmente, Devereux asintió casi imperceptiblemente. Necesitaremos consultar con el Consejo Superior, declaró. Esta decisión trasciende nuestra autoridad. Por supuesto, respondió Caleb. Mientras tanto, propongo una tregua formal. Ustedes verificarán que el anillo ha sido efectivamente neutralizado y yo proporcionaré el vial de sangre como muestra de buena fe. 19 de mayo de 1875, 23:45 horas. La luna llena iluminaba el jardín trasero de la residencia Harmon, donde Caleb permanecía solo, contemplando el cielo estrellado. El aire fresco de la noche contrastaba con la tensión que había dominado el día. Pasos suaves anunciaron la llegada de Elliot, quien se acercó y colocó una manta sobre los hombros de su hijo. «Deberías descansar», sugirió. «Ha sido un día extraordinario». Caleb sonrió. «Aún no puedo. Hay demasiado en mi mente. Literalmente». Elliot tomó asiento en un banco cercano. «¿Crees que aceptarán tu propuesta?» «Lo harán», respondió Caleb con certeza. «No por confianza, sino por pragmatismo. Mi solución les ofrece lo que han buscado durante siglos, el fin de la línea de Delacroix y la contención del conocimiento. A costa de tu futuro», observó Elliot con pesar. «Renunciar a tener hijos, no necesariamente», corrigió Caleb. «Mi promesa es no transmitir el conocimiento, no abstenerme de la paternidad. Puedo tener una familia, hijos que vivirán vidas normales, libres del peso que he asumido». Elliot estudió el rostro de su hijo, ahora sereno bajo la luz plateada de la luna. «¿Cómo te sientes realmente, Caleb? Con todo ese conocimiento dentro de ti». Caleb reflexionó antes de responder. «Es como tener acceso a una vasta biblioteca donde cada libro está escrito en un lenguaje que apenas estoy aprendiendo a descifrar. Las memorias, las fórmulas, las experiencias de generaciones están ahí, pero no me abruman. Es más como un recurso que puedo consultar cuando lo necesito». «¿Y Marguerite? ¿Puedes sentirla?» Una sombra de emoción cruzó el rostro de Caleb. «No exactamente. No es como tener su conciencia viva dentro de mí. Es más sutil, como ecos de sus pensamientos, fragmentos de sus recuerdos, suficiente para entender por qué hizo lo que hizo, pero no tanto como para sentir que está presente». Elliot asintió procesando la respuesta. «¿Qué sigue ahora?» «Viviremos», respondió Caleb, haciendo eco de las palabras que su padre le había dicho años atrás después de su recuperación. «Continuaré mis estudios, me convertiré en médico como planeaba. Utilizaré el conocimiento que poseo para ayudar, no para manipular la naturaleza». «¿Y los guardianes?» «Mantendrán su vigilancia discreta», respondió Caleb. «Eventualmente, estableceremos un protocolo de comunicación. Con el tiempo, quizás incluso colaboración». Un silencio confortable se instaló entre padre e hijo mientras contemplaban juntos el firmamento. «Es curioso», reflexionó finalmente Caleb. «Todo comenzó con un anillo que querías vender para comprar medicinas que me mantuvieran con vida. Y ahora, ese mismo anillo ha transformado mi existencia de maneras que ninguno podría haber imaginado.
La vida tiene esas ironías, respondió Elliot. Tu madre solía decir que el destino no es una línea recta, sino una espiral que eventualmente nos lleva de regreso a donde debemos estar, pero con una nueva perspectiva. 23 de diciembre de 1880, 09:15 horas. La Universidad de Harvard resplandecía bajo un manto de nieve inmaculada. En el Departamento de Estudios Avanzados en Medicina, un joven profesor de 21 años finalizaba su conferencia ante un auditorio completamente lleno. Así, caballeros, concluía Caleb Harmon, el futuro de la medicina no radica simplemente en tratar enfermedades, sino en comprender fundamentalmente los mecanismos que separan la vida de la muerte. La hipotermia terapéutica que estamos desarrollando podría en las próximas décadas revolucionar la cirugía cardiovascular y la neurología. Aplausos entusiastas llenaron el recinto mientras Caleb recogía sus notas. Entre los presentes, un hombre mayor observaba desde el fondo de la sala, su cabello completamente blanco contrastando con su traje oscuro. Armand Devereux, ahora principal enlace del Consejo de Guardianes con Caleb, asintió levemente cuando sus miradas se cruzaron. 5 años habían pasado desde el pacto, 5 años durante los cuales Caleb había utilizado fragmentos cuidadosamente seleccionados de su conocimiento para avanzar la medicina, siempre bajo la vigilancia discreta de los guardianes. Su ascenso meteórico en el mundo académico había levantado cejas, pero nadie cuestionaba su brillantez ni la solidez de sus investigaciones. Esa noche, en su despacho privado, Caleb escribiría en su diario personal: «El conocimiento es un río que fluye a través de generaciones». Los Delacroix intentaron embotellarlo, preservarlo intacto contra el paso del tiempo. Los guardianes intentaron detenerlo, temerosos de su poder. Yo he elegido un camino diferente, ser un canal, permitiendo que fluya gradualmente hacia el mundo, en formas que puedan ser comprendidas y utilizadas sabiamente. El anillo que una vez contuvo estos secretos reposa ahora en un museo en Francia, catalogado simplemente como una joya familiar del período colonial, sin mención de sus propiedades extraordinarias. Su poder se ha diseminado, primero en mí y ahora, lentamente, en el conocimiento colectivo de la humanidad. Quizás, después de todo, ese fue siempre el destino del legado de Delacroix. No permanecer concentrado en las manos de unos pocos elegidos, sino expandirse como los círculos concéntricos que forma una gota al caer en un estanque tranquilo, alcanzando eventualmente todas las orillas. Así, el niño que la ciencia no podía explicar se convirtió en el hombre que expandiría los límites de la ciencia misma, transformando un legado de secretos en un futuro de descubrimientos compartidos. Algunos susurran que Caleb Harmon vivió una vida inusualmente larga y saludable, alcanzando los 103 años antes de fallecer pacíficamente en su residencia de Boston en 1962. Otros insisten en que su influencia en la medicina moderna fue tan profunda que elementos de su trabajo siguen siendo redescubiertos por investigadores contemporáneos, como ecos de un conocimiento antiguo que se niega a desaparecer completamente. Lo cierto es que el caso del Niño del Monte permanece como un misterio en los escasos registros que sobrevivieron a la Revolución Mexicana, mencionado ocasionalmente como una anomalía médica inexplicable, un recordatorio de que, incluso en la era de la razón y la ciencia, algunas fronteras del conocimiento humano permanecen tan enigmáticas como fascinantes.